Buenos días, yo soy Manuel Herrera, estudiante de medicina de segundo año de la sección 3. En este video les voy a hablar acerca de los términos que vimos en la evaluación del glosario de estadística y demografía médica. Comenzando por la palabra atributo. Los atributos, también llamados caracteres cualitativos, son aquellos que no son susceptibles a medición, es decir, que no se pueden expresar mediante un número. La forma de expresar los atributos es mediante palabras, por ejemplo, profesión, estado civil, sexo, nacionalidad, entre otros. Los elementos son los componentes de un conjunto. La epidemiología es la ciencia que estudia el fenómeno de la propagación de las enfermedades que afectan a las sociedades de manera expansiva en el marco de un ciclo de tiempo. La escala es una sucesión ordenada de valores distintos de una misma cualidad. En estadística se utilizan escalas de medida, que son una sucesión de medidas que permiten organizar datos en orden jerárquico. Estadística. La estadística consiste en métodos, procedimientos y fórmulas que permiten recolectar información para luego analizarla y extraer de ella conclusiones relevantes. Las estadísticas de salud son cifras que resumen la información relacionada con la salud. Investigadores, expertos de agencias y organizaciones de gobierno recopilan estadísticas de salud y las utilizan para aprender sobre la salud pública y la atención médica. Las estadísticas descriptivas es una disciplina que se encarga de recoger, almacenar, ordenar tablas o gráficos y calcular parámetros básicos sobre el conjunto de datos. Su propio nombre lo indica. Trata de describir algo, pero no describirlo de cualquier forma, sino de manera cuantitativa. La estadística inferencial. Se llama estadística inferencial o inferencia estadística a la rama de la estadística encargada de deducciones, es decir, inferir propiedades, conclusiones y tendencias a partir de la muestra del conjunto. Su papel es interpretar, hacer proyecciones y comparaciones. La estadística vital. Las estadísticas vitales resultan de los registros administrativos de nacimientos, de funciones fetales y no fetales, matrimonios y divorcios, que permiten contar con información sobre los cambios en los patrones de mortalidad, fecundidad y nupcialidad, proporcionando una visión dinámica de la población como complemento al enfoque estático que proveen los censos poblacionales. Frecuencia. La frecuencia es la cantidad de veces que se repite un suceso en un rango de un espacio muestral dado. La frecuencia absoluta es un tipo de frecuencia estadística que se utiliza en una investigación para determinar el número de veces que se repite un valor. La frecuencia absoluta acumulada es el resultado de ir sumando las frecuencias absolutas de las observaciones o valores de una población o muestra. La frecuencia relativa. La frecuencia relativa hace referencia a una media estadística mediante la cual se puede obtener el número de veces que un mismo suceso es repetido dentro de un momento determinado. La frecuencia relativa acumulada es el resultado de ir sumando las frecuencias relativas de las observaciones o valores de una población o muestra. La muestra. En estadística, una muestra es un subconjunto de casos o individuos de una población extraída, seleccionada por algún método de muestreo. La muestra siempre es una parte de la población. Parámetros. En estadística, un parámetro es un número que resume la gran cantidad de datos que pueden derivarse del estudio de una variable estadística. Población. Una población es un conjunto de elementos o eventos similares que son de interés para alguna pregunta o experimento. Una población estadística puede ser un grupo de objetos existentes. Serie estadística. Son colecciones de datos numéricos obtenidos a través de observaciones que han sido recopilados y ordenados de acuerdo con un determinado criterio. En estas, la información se organiza en series. Según el número de datos puede clasificarse en simples o agrupadas. Variable aleatoria. Es una función que asocia un número real perfectamente definido a cada punto muestral. A veces las variables aleatorias están ya implícitas en los puntos muestrales. Variable cualitativa. Una variable cualitativa es un tipo de variable estadística que describe las cualidades, circunstancias o características de un objeto o persona sin hacer uso de números.